momento de una situación bastante crítica en el campo político y en el campo social. De tal manera que solamente se necesitaba la dirección acertada de una vanguardia revolucionaria para poder echar adelante este movimiento revolucionario. Por otra parte, recordemos que en ese tiempo el gobierno del presidente Romero y la administración del presidente Carter existía una fuerte contradicción. Por lo siguiente, el presidente Carter deseaba un gobierno respetuoso de los derechos humanos, un gobierno que efectuara algunas reformas en el campo económico-social. Y desafortunadamente el general Romero no había podido realizar ni siquiera las mínimas reformas que necesitaba el país. Por dos razones. En primer lugar, porque estaba totalmente subordinado a los intereses de la oligarquía agroexportadora. Y en segundo lugar, porque en el campo militar él era un fiel defensor de la doctrina nacional de seguridad de aquel entonces, y él consideraba todo proyecto político que debía de estar subordinado a esta doctrina de seguridad nacional, entendiéndose por ella la defensa del orden y al mismo tiempo una represión selectiva contra todos aquellos que estuvieran en contra de su gobierno o en contra de los intereses de las clases económicamente poderosas. Por lo tanto, él trataba de justificar diciendo que esto lo hacía para hacerle la guerra al comunismo. Por otra parte, el general Romero había sido mucho más dócil que su antecesor, el coronel Molina, quien por lo menos tuvo el arresto de darnos un proyecto de reforma agraria, el cual fue duramente combatido y adversado por las fuerzas económicas poderosas que lo hicieron fracasar, creando otra vez una frustración al mismo pueblo salvadoreño al no poderla hacer. Gracias, coronel. Volveremos dentro de poco con otros temas. ¿Cómo? Doctor García, hay quienes afirman de que al final de cuentas lo que está ocurriendo en el país tras las negociaciones de paz es similar a lo que se planteaba en octubre del 79 tras el golpe de Estado. ¿Se podría afirmar, en su opinión, de que en ese sentido todos estos 12 años de tragedia y dolor han sido inútiles, que se pudo haber evitado? Y si es afirmativo, ¿por qué no se logró evitar estos 12 años de tragedia y dolor para el pueblo salvadoreño? Partiendo del planteamiento del coronel Castro Morán, con el cual coincido, debo de agregar que le falta el detonante que desarmó esa esperanza. Ese detonante se llama geopolítica internacional, porque a las condiciones establecidas de contradicción social, económica de nuestro país, cultural, se le agregó una política planificada por las potencias superiores, en este caso era la Unión Soviética y los Estados Unidos, para contraponer esas realidades a un común denominador que envolvió toda Latinoamérica, que envolvió Nicaragua, que atacó Guatemala, Honduras, El Salvador. Y en El Salvador se dieron condiciones todavía mucho más inmediatas para proceder a una serie de experimentos, pero el plan, y hoy se habla en toda Latinoamérica, un juego general, no fue el caso de El Salvador exclusivamente, porque había una planificación de las grandes potencias de experimentar todo un resquebrajamiento al interior de las sociedades, al interior de las nacionalidades e insertar sus propios intereses. Cuando comienza a fructificar esa geopolítica, entonces de nada sirve el golpe de Estado que tradicionalmente ha servido para cortar, digamos, algunos engangrenamientos de carácter social o político, económico, sino que las contradicciones se acentúan pese a impulsar una reforma agraria profunda, la más que ha habido en El Salvador, una reforma del sistema financiero y una reforma del sistema de exportaciones.
pero en un veloz panorama, ¿qué significó eso? El colapso más profundo del desarrollo o del cuasi desarrollo de nuestro país, porque a estas alturas, 1993, viendo la perspectiva que encontramos, una banca que fue saqueada totalmente, que fue corrompida totalmente por el crédito político, por el desfalco, por el saqueo, una reforma agraria que avasalló los derechos fundamentales de una cantidad de seres humanos, tan humanos de un color como de otro, y que al final ha venido a establecerse la famosa teoría de la libertad de mercado, y en cuanto al comercio exterior no se diga. Es decir, hay todo un reencuentro con los 79, y yo coincido totalmente con usted cuando hace esa gran reflexión, que es la que creo que nos debe de preocupar a nivel de un engaño o de una especie de utopía que estamos viviendo. Aquí se ha creído que ya llegó la paz a El Salvador, eso es falso. Se ha llegado a un ínterin de pacificación que consiste en estar usando una cantidad de recursos para entretener las necesidades de los sectores que estaban en conflicto. ¿Cuáles son los sectores en conflicto? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de un lado y de otro lado. Es decir, potenciadas ambas por dos factores de los cuales uno de ahora ya se retiró del campo geopolítico en cierta manera. Y ha dejado todo ese campo a la estrategia y a la potencia económica de diversas nacionalidades y especialmente diversos tipos de moneda de cambio. Sucede entonces que con esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos? Una pacificación en la que están entretenidos los grupos en conflicto en satisfacer sus necesidades, pero artificialmente. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los que han dejado las armas están ahora siendo subvencionados a través de entregarles tierras y créditos. Pero ese sistema no está basado en recursos propios de El Salvador, sino que en una ayuda internacional que cada día se palpa que va debilitándose y debilitándose más. ¿Qué va a suceder? Y esta es la gran interrogante y la gran reflexión para los políticos especialmente, y para los geopolíticos, y para los historiadores, y para los que debemos de prever como ciudadanos responsables qué le espera a las nuevas generaciones en este país. Un país que cuando se acorten los recursos va a encontrar un sedimento de violencia que ya se está manifestando en otro tipo de acciones subversivas, diríamos nosotros, subversivas del orden social, que es la delincuencia común. Sobre esto volveremos en un minuto, Nelson. Yo quisiera preguntarle, coronel, yéndonos otra vez al 79, a finales del 79, ubiquémonos en diciembre del 79. Tal vez para algunos de nuestros televidentes en ese momento estaban sumamente jóvenes y valdría la pena hacer un poco de historia. Cómo no, con todo gusto. Usted ha hablado, coronel, de una esperanza frustrada. Una esperanza frustrada. Recordemos de que en ese momento de 1979 la izquierda tenía casi el control total del poder político. Y en lo que yo siempre he llamado un acto de infantilismo político, tiran un sombrerazo a la Fuerza Armada creyendo que la Fuerza Armada, que tenía el poder real, iba a agachar la cabeza. Entonces ellos salen del poder y entra la democracia cristiana y se hace el famoso pacto democracia cristiana Fuerza Armada. Ese pacto, ¿cómo lo analiza usted y qué repercusiones tuvo realmente? Porque la Fuerza Armada y la democracia cristiana, antagónicos históricos, hacen ese pacto, para muchos espurio, para muchos que tú. ¿Cómo analiza usted? Es muy interesante su pregunta, Germán, y es importante hacer destacar qué fue lo que sucedió en el fondo y que muy poca publicidad por otra parte se le ha dado. Lo que vino a apresurar el golpe de Estado fue precisamente a partir del 19 de julio de 1979 con el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Entonces el presidente Carter no dejó de preocuparse creyendo que podría venir otra situación aquí muy explosiva, y entonces lo que él buscó, en otras palabras, fue como un como una parte que pudiera impedirse, ¿verdad?, el detonador
de ese explosivo revolucionario, de un control para que esto no detonara mediante un golpe de Estado, ya que sabía que el presidente Romero ya no era capaz su gobierno de poder detener esta avalancha que se venía encima. En otras palabras, él propició, el gobierno, la administración Carter propiciaron el golpe de Estado en nuestro país. Y esto fue realizado por un grupo de jóvenes militares que se le dio en llamar 2MR, Movimiento Militar Revolucionario. Estos señores tomaron un grupo coordinador con el objeto de poder hacer un grupo no muy numeroso, algo pequeño y que pudiera dirigir desde la cúpula este movimiento. Comenzaron los trabajos, pero más o menos ya en septiembre de 1979, el coronel Gutiérrez, que era uno de los coroneles que se había infiltrado, porque todo este movimiento era prácticamente de mayores, de capitanes, tenientes y subtenientes, y solamente había un teniente coronel, guerra y guerra, y luego entró el coronel Gutiérrez. Perdone que yo le interrumpa, coronel. ¿Cómo no? Como el programa nuestro es corto en tiempo, es decir, yo quisiera que nos enfocáramos en la pregunta del análisis que usted pudiera hacer acerca del Pacto Democracia Cristiana-Fuerza Armada. Por eso precisamente que este golpe nació huérfano de calor popular, con grandes fallas estructurales, porque precisamente los que iban a dar originalmente este movimiento no lo dieron, sino que entraron a darlo, a dirigirlo, a ejecutarlo, y no ya la juventud militar, sino que llegaron el coronel García, el coronel Gutiérrez, el coronel Carranza, el coronel Vives Casanova, el coronel Flores Lima. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el golpe del movimiento era para darlo el 12 de octubre y ese movimiento fue develado. Reaccionaron estos señores, los coroneles, reajustaron su dispositivo y siguieron adelante con el movimiento, que vino a darse 3 días después, el día 15. Cuando ellos lo dieron, ya estaban muy metidos dentro del movimiento, porque ya no se pudo hacer el golpe de Estado original que se pretendía, dejando a estos coroneles por fuera. Usted tal vez diría de que este grupo de coroneles fue infiltrado por la democracia cristiana. Es posible que haya sido infiltrado por la democracia cristiana, y también es posible que haya tratado de darse un autogolpe en connivencia ya con Romero, y en lugar de que llegaran los jóvenes militares a barrer aquello, entonces lo dieran esta gente que podía hacer una continuación del otro gobierno. Pero lo que sí vamos a volver en unos momentos, desgraciadamente el tiempo corre, vamos a un corte comercial en estos momentos. Se le distorsionan las imágenes o pierde la línea de lo que mira. El astigmatismo no es enfermedad. No le alcanzan los brazos. La presbicia no es enfermedad. Ve borrosa las imágenes que se alejan. La miopía no es enfermedad. Ópticas Franklin tiene la solución a cada uno de estos defectos visuales con bellos lentes correctivos y livianos en sus 16 sucursales. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Continuamos con el doctor Nelson García. La pregunta, quizás retomando lo que venía diciendo el coronel Mariano Castro Morán, sería la siguiente. En realidad no es un pacto, sino que fueron 2 pactos. Ese primer pacto entre la oficialidad que da el golpe y las fuerzas aglutinadas en el Foro Popular, en donde había socialdemocracia, democracia cristiana, sindicatos, etcétera, que quizás fue el proyecto, como decía el coronel, originario, el proyecto con el cual inicialmente empezó todo el proceso político contemporáneo. La pregunta sería, ¿por qué fracasa ese pacto? ¿Cuáles serían los factores que explican que el acuerdo entre todas estas fuerzas políticas fracasara un par de meses después y se llegara a un segundo pacto? Yo considero que se trató de una inmadurez política que hizo que se jugaran algunos aspectos muy precipitadamente, y lo que se pretendió que iba a hacer es una reafirmación de fuerzas, fue simplemente
una aplicación de una llave de judo, es decir, se dejaron empujar y se quedaron en el suelo. Y consecuentemente las otras fuerzas que estaban tratando de retomar posiciones absorbieron ese nuevo pacto, que en este caso era la democracia cristiana. Pero yo quiero insistir en un punto siempre. Creo que en la última etapa de nuestra existencia ciudadana, todo ha sido planificado externamente. Que la participación, y se ha dicho mucho de que nosotros hemos puesto los muertos, que hemos puesto el dolor, mientras otros sectores han puesto la economía, el juego, el experimento. Yo coincido con ese análisis y con ese enfoque. Consecuentemente, el pacto se da tan fácilmente porque es un diseño extranjero. Toda la reforma agraria no fue generada por una concepción nacional de alguien como los que habían escrito sobre temas de la reforma agraria, Marroquín, en fin, una cantidad de ideólogos de la reforma agraria. Lo mismo el diseño de la economía de exterior ni de la banca. Consecuentemente empieza a deslizarse un proyecto extranjero, interpolado. La guerra, se habla de la guerra popular prolongada, o de la guerra de la baja intensidad. Todos esos diseños, y esa es una de las quejas de la oficialidad, ese es un diseño nuevo. ¿Dónde fueron entrenados nuestros soldados? En el extranjero. Perdón, doctor, una pregunta sobre eso. Sin embargo, la plataforma del 15 de octubre plantea como los grandes problemas la corrupción, la violación a los derechos humanos, la ausencia de pluralismo político, la necesidad de reformas estructurales en la que se pusieron de acuerdo prácticamente desde la extrema, no extrema, pues los términos a veces no nos ayudan a aclarar conceptos, pero se pusieron de acuerdo un conjunto importante de fuerzas políticas en este país que estaban en oposición al régimen militar. ¿Cómo quedaría entonces que el planteamiento básico sí recoge todos estos factores internos en los que se pudieron poner de acuerdo, con enfatizar prácticamente, no se estaría sobredimensionando el factor externo? No, definitivamente creo que está en alto engranaje y paridad. Y el problema en la vida es lo ideal con la realidad. Es decir, hablamos de corrupción, de violación de derechos humanos, y resulta que al final, cuando hacemos un recuento y un balance, la época en que más se han violado los derechos humanos en El Salvador es en la época que se estaba luchando porque tuvieran vivencia, ¿verdad? Es decir, un recuento de 80.000 víctimas del conflicto. La corrupción se profundiza a formas que están como una espada de Damocles todavía puesta sobre algunos sectores políticos que tuvieron el poder en sus manos y que dejaron una profunda huella que no se nos borra tan fácilmente a los que tuvimos esa vivencia de lo que fue la corrupción más trascendental en lo que va del siglo y la historia de El Salvador. Pero ¿a qué se debe todo esto? Se debe a que el hombre salvadoreño no ha tomado su identidad nacional todavía. No ha tomado la identidad de solidaridad, y entonces está muy ¿de qué se habla actualmente? Del reacomodamiento, fíjense. ¿Por qué? Porque ya estaban acomodados, ahora se van a reacomodar. Esa falta de consistencia es lo delicado. Ahora, yo creo que debemos de sacar algo positivo. Esa enorme crisis que vivimos nos ha servido para reflexionar, ha sido una campanada a las conciencias de los que detentan el poder de mando, de los que detentan el poder económico, de los que detentan el poder político, de los que detentan el poder sindical, de la fuerza popular. ¿Por qué? Porque hemos visto que esa crisis al final no ha conducido más que a la reflexión. Esa reflexión vale 80.000 muertos. A eso iba yo, Nelson, y quería preguntarle yo al coronel. Algo nos tiene que haber dejado de positivo todo este proceso, comenzando hasta el 15 de octubre de 1979. ¿A dónde vería usted los puntos positivos que después de 12 años de desangramiento, como dice Nelson, de 80.000 muertos, que nos ha dejado de positivo? Porque para mí hay bastantes cosas de positivo, pero lo que nos interesa es su opinión, coronel. Bueno, es muy importante esa pregunta. Lo positivo para mí es que todas estas fuerzas que se creyeron en un principio que venían a darle la solución a nuestro país, a la postre resultaron incapaces e incompetentes de poder dar esas soluciones que el país necesitaba. Más que todo, como lo dije en una oportunidad, estos grupos se prepararon para llegar al poder, pero no para gobernar.
fueron verdaderamente incapaces, uniformaron la mediocridad, se encerraron en sus posiciones de partido, no le dieron entrada a nadie, no quisieron dejarse asesorar de nadie, y eso es lo que vino a un rotundo fracaso. Si a esto de la mediocridad, de la incapacidad, aumentamos la enorme corrupción que hicieron estos grupos de poder, aquí llegamos a esta conclusión. Porque retomando la pregunta que usted me hizo al principio, yo quisiera decirle que en primer lugar las fuerzas estaban de derecha, de una derecha, como ya lo decía el licenciado Córdoba, hasta una izquierda democrática. Pero dentro de aquella masa popular también existían algunas personas o algunos grupos que se iban bastante a la izquierda. Ante esa preocupación vino un señor del Departamento de Estado de los Estados para ver cómo podía limpiar, como quien dice, de lo muy rojo o de lo rojo, aquel gobierno de la primera junta. A todo esto, como no caminaba la situación, precisamente porque se habían incrustado dentro del movimiento estos coroneles que pertenecían a un pasado oprobioso de los gobiernos de Molina y de Romero, porque no eran jóvenes militares en el sentido, como lo dice Ingeniero, que son jóvenes todos aquellos que no tienen complicidad con el pasado, sino que ellos estaban muy complicados en esta situación. Pero ellos no querían llevar adelante pues este proceso de cambio, sino que querían nada más satisfacer su beneficio. A través del dolor, que esa fue una frase que una vez me dijo a mí un europeo, desgraciadamente ustedes nunca han parido con dolor, sino que nosotros en Europa sí hemos parido con dolor, y la historia se pare con dolor. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ¿no cree usted que todo esto al final nos lleva casi cerca ya a una democracia más real que formal? Uno. Sí. Dos, también ya las posiciones extremas han desaparecido, aunque hay todavía vestigios de dinosaurios en ambos lados, pero yo creo de que también nos ha llevado a una moderación, y esto que estamos haciendo aquí es un ejemplo de eso y un ejercicio de que creo yo que es de las partes positivas de todo este proceso. Es importante. Fíjese que cuando la primera junta hace crisis ya en diciembre, viene y le dice a la cúpula militar que por qué se había olvidado de los objetivos de la proclama, que por qué no los impulsaban. Y entonces le da el ultimátum diciendo que si esto no se hace, ellos renuncian en pleno. ¿Qué es lo que sucede? Ante la llegada de este señor que venía de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, la misma democracia cristiana que había impulsado este ultimátum, que lo había gestado, al mismo tiempo lo estaba traicionando, porque estaba en pláticas secretas con este señor en el Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Así entonces, cuando la cúpula militar da un no rotundo a lo que le pedía este gabinete de la primera junta, ellos ya tenían su puerta de escape, o sea que ya se había preparado el pacto democracia cristiana con los militares. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una verdadera traición. Como lo dijo el doctor Ungo, nosotros salimos por la puerta delantera, por la puerta principal, y ellos entraron por la puerta de servicio después de haber efectuado. Yo quisiera agregar algo también. Cuando se hace una reflexión de que se metieron coroneles del pasado, resulta que en el proceso de 12 años de conflicto, esos se quedan pachitos cuando viene una comisión ad hoc, y entonces toda la juventud militar termina procesada. Es decir, y aquí es donde está el punto también de contradicción. La fuerza pone a sus elementos a sacrificarse, que es cuestión de uniformes, porque para mí lo que pusieron a sacrificar fue el verdadero pueblo salvadoreño de su estrato más fundamental, como es el campesinado y el obrero. Esa es la persona que pone su vida y su sacrificio y su mutilación, pero al final viene una evaluación, y una evaluación que pese a no haberlos dejado actuar en la forma en que profesionalmente debieran de haber actuado. La guerra es para matar, la guerra